Ahora en octubre voy a tener un viaje. 15 de agosto, segunda parte de la clase pública de metafísica sobre la fenomenología de la comunidad de Michel Henry. Bien, estábamos diciendo que la vida es subjetividad absoluta y que es el experimentarse a sí mismo y que nada puede acceder a la vida si no es a partir de la vida misma. Y solo nosotros, los vivientes, que somos subjetividades absolutas, entramos y podemos entrar en la comunidad que es la vida. Y esa comunidad que es la vida consiste o conlleva la interioridad radical del vivir. Y la interioridad radical del vivir, decíamos, es la esencia de la subjetividad absoluta, en tanto el hecho puro de experimentarnos a nosotros mismos inmediatamente. Y eso, experimentarnos a nosotros mismos inmediatamente, es la esencia de la ipseidad. Y le hacía la distinción que veremos después entre ipseidad y egoidad. La esencia de la ipseidad siempre es un sí mismo afectivo. Es el ápice de la afectividad. Nosotros somos todos, por esencia, existente y viviente afectividad. El vivir es el vivir siendo afectados. ¿Y quién es afectado? El sí mismo de cada quien. Por eso la subjetividad es la individualidad afectada, y esa individualidad afectada postula la cuestión metafísica capital del principium individuationis. ¿Cuál es el principio de individuación? Yo les he dicho más de una vez también que la pareja o la díada de conceptos uno múltiple es una de las díadas metafísicas centrales, y todas las cuestiones lógicas, ontológicas, metafísicas se tensan en la tensión entre lo uno y lo múltiple, que está en la cuestión de los universales, la afirmación de lo uno con negación de lo múltiple, individual y concreto, la afirmación de lo individual y concreto, o sea de lo plural, con la negación de lo uno, y la postura intermedia, que es de lo uno múltiple. Cada una de esas está respondiendo de un modo metafísicamente diverso al principio de individuación. ¿Qué es un hombre? Esa pregunta, por una esencia de lo humano. ¿Qué contesta el afirmador de lo uno, que es Platón? El hombre es y consiste en la idea de hombre. ¿Qué es un hombre? Para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre real y concreto es el individuo, es Sócrates, es Juan Pérez, o es María González. ¿Qué es el hombre? Para Aristóteles, es la idea del hombre en el individuo. Entonces, volvamos a la cuestión esta en la que estamos. El principio de individuación aquí es solo, exclusiva y excluyentemente la ipseidad, la subjetividad. Entonces no convivimos, compartimos la comunidad de la vida con otros seres vivientes que no sean humanos. Por supuesto, solo hay comunidad de vivientes y solo hay vivientes humanos. Y el resto de no son vivientes, no son aquí designados como vivientes los otros seres vivos que no tienen ipseidad. Solo es viviente y forma parte como miembro de una comunidad el que tiene ipseidad. Bien. Ahora, al renglón seguido de esta cuestión del principio de la individuación, dice Henry que en la medida en que la subjetividad de la vida constituye la esencia de la comunidad, esta es precisamente una comunidad. No solo la vida, sino un conjunto potencial de vivientes. A ver, no existiría, y no existen los hechos, lo digo pesimistamente, la comunidad universitaria de filosofía y letras, porque
Nosotros somos potencial comunidad de vivientes de filosofía y letras de la UNT. En los hechos, ¿qué somos? En los hechos somos borregos que nos llevan y nos traen, incluso los borregos que nos llevan y nos traen, porque ninguno de ellos está haciendo una ipseidad. El tirano, el dictador o el autócrata es tan borrego como el tiranizado y el dominado y el explotado. Porque comunidad de vivientes significa comunidad de hombres que son inteligentes y libres, que son ipseidad. Entonces, nosotros somos un conjunto potencial de vivientes o real de vivientes. Solo hay comunidad cuando la potencialidad se realiza, cuando la comunidad, los miembros de esa comunidad se realizan como miembros de la comunidad. Si no, formamos la sociedad, la agremiación o la agrupación de los tipos que funcionan en la sociedad como los que enseñan, los que aprenden y bueno, una sociedad como puede ser la sociedad de abejas, de ovejas, de delfines, de chimpancé. No es comunidad. Una comunidad tiene ese carácter de ipseidad. Y la tentativa de oponer la comunidad al individuo, la de establecer una relación jerárquica y subordinante entre la comunidad y el individuo, es socavar o minar la esencia de la comunidad. La esencia de la comunidad es de individuos. El individuo es el más maravilloso invento, aquí viene de la fuente religiosa, del cristianismo. Porque cuando la filosofía fue elevándose a ser el totalitarismo de una sociedad que no era una auténtica comunidad de espíritus, es con la fenomenología del espíritu de Hegel, la filosofía del Estado de Hegel, en que el individuo es fagocitado por el Estado. La relación entre el Estado y el individuo, entre el sindicato y el individuo, entre la iglesia y el individuo, me volvían a sacar el tema candente y urgente después de la grieta de la despenalización del aborto o la ley del aborto, y ahí se ve la cantidad de borregos de uno y de otro lado de la grieta, porque les importaba 3 rabanitos a los verdes o a los celestes, dicho genéricamente. En las individualidades uno puede estar sumamente de acuerdo siendo celeste con un verde y viceversa, pero en el planteo genérico, societario de la cuestión, estábamos todos metafísicamente equivocados, porque estábamos desconociendo la cuestión singular. ¿Qué importan, como eran los argumentos a veces, importan que hayan muerto 50.000 mujeres? Bueno, se han dicho que en realidad no eran 50.000 sino 31 en el año 2007, los organismos oficiales que miden. Pero que sea uno ya es demasiado, porque el individuo es lo que tiene una dignidad absoluta, no la sociedad. No que sean 31 lo hace más grave que sea uno. El individuo es la subjetividad y es la ipseidad. Y ese es el crimen. Matar a uno ya es matar a todos, por decirlo así, sin ser todos, siendo uno. Eso está dicho y redicho, por supuesto, ni lo queremos entender, ni lo queremos comprender, ni lo queremos estudiar, pero confróntenlo a Nietzsche con Kierkegaard, filósofos del siglo XIX. Para Kierkegaard, toda la sociedad está al servicio del individuo. Para Nietzsche, para un Marx mal leído y para Freud, el individuo está al servicio de la sociedad. Entonces, la cuestión del principio de individuación es lo que se pone en cuestión. ¿Qué hace de un individuo? Su ipseidad. Esa es la subjetividad. Y ese es un principio absoluto. El viviente es viviente porque es una subjetividad absoluta. Entonces, uno no puede ni debe usar argumentos genéricos y colectivos. Hablar de la colectividad, hablar de la construcción de la subjetividad, son contradicciones, son imprecisiones y son equivocaciones metafísicas, según cuál sea el principio de individuación que uno
lo que es bueno para la sociedad es bueno para el individuo. Eso lo dicen los marxistas comunistas de China, de Cuba, o los capitalistas de Estados Unidos o de Alemania. Porque ser capitalista o ser comunista no lo saca del error metafísico de atentar contra el individuo. Atento en nombre de la sociedad, la dictadura del proletariado y la sociedad sin clase, o lo apunto a partir de la estructura neocapitalista y neoliberal. Entonces la cuestión es esa: ¿qué papel juega el individuo en la metafísica que yo represento, que yo encarno, que yo asumo? Bien, cuando yo trato de oponer y subordinar y jerarquizar lo colectivo respecto de lo individual, las comunidades, mal llamadas comunidades, con el individuo, si yo establezco esta relación jerárquica, es un simple sinsentido, dice Henry, que significa oponerle a la esencia de la vida lo que está necesariamente implicado en ella. Si la vida es esencialmente subjetividad, es ipseidad, oponerle algo superior a ello es anular la vida. Y yo mato la vida, que es la vida del individuo, cuando le antepongo y le pongo encima una cuestión jerárquica de una sociedad, una totalidad. Eso es filosofía totalitaria, filosofía del todo. Y los filósofos están tratando cuestiones totalitarias porque se preguntaban los primeros filósofos: ¿qué es la realidad? La realidad es toda ella agua. ¿Qué es la realidad? Toda ella es fuego, toda ella es 4 elementos, toda ella es número, toda ella es ser. El problema está en el todo. La filosofía de la totalidad es una filosofía totalitaria. El totalitarismo, sea teorético, sea práctico, sea político, es lo malo, no es lo bueno. Y nosotros tenemos que sacarnos de encima el totalitarismo, también político, porque con totalitarismo no hay comunidad, porque la comunidad es comunidad de vivientes. A ver si nos entendemos. La cuestión es esa: ¿cuál es el principio de individuación de la realidad de la vida? El individuo. El individuo es como subjetividad absoluta y como ipseidad. Ahora, el individuo nunca está de más, ni uno menos ni uno menos en el femicidio, ni uno menos en el aborto, ni uno menos como individuo. No es que le pongo una etiqueta y ser mujer o ser feto me otorga una mayor o menor dignidad ontológica como individuo. El individuo es la dignidad absoluta de la subjetividad absoluta. Punto y aparte. No es que yo puedo adjetivar la individualidad. El femicidio y, según quien lo vea, el aborto son crímenes, según quien lo vea. ¿En nombre de qué el aborto no es un crimen? ¿En nombre de qué? ¿Quién tiene derecho a cegar y a cortar la vida de otro ser? Eso suena ideológico, pero es metafísico. O yo acepto o no acepto que el individuo es la subjetividad absoluta, dice la tesis de Henry. ¿Qué pasa con la tesis contraria, que es la tesis que venimos viendo del cientificismo o de la filosofía moderna o antigua? Y ellos reclaman para sí que es el único saber posible y válido, porque es el saber de la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Pasa por ser, ideológicamente, en la barbarie cientificista en la que estamos, el lugar de la única y de toda verdad concebible. Si algo es objetivo, es concebible, conceptualizable como verdadero. Si no es objetivo, no es verdadero. Eso dice el cientificismo. Ahora, dice Henry, en el universo de la técnica moderna o del tecnocientificismo moderno, eso es la barbarie, porque eso es la muerte. Por ejemplo, ese efecto de la tecnociencia
¿A qué conduce? A la eliminación de la vida del individuo y a la eliminación de la subjetividad del individuo. Al eliminar la vida, eliminan al individuo, que es cosustancial con la vida. La vida es individualidad, no es algo genérico la vida, no es algo abstracto. Por eso no se puede explicar, describir, afirmar, reafirmar o negar. La vida es subjetividad, la vida es individualidad. Lo quiera o no, lo sepa o no, la consigna de este objetivismo teórico, y atiendan a esta frase de Michel Henry, la consigna de este objetivismo teórico es viva la muerte. Esa expresión viva la muerte la usaba un general Millán Astray, un general nacionalista, digamos, del franquismo, en la Guerra Civil Española, cuando los nacionales de Franco habían ganado sobre los republicanos y se encuentran el último día de diciembre, o los últimos días de diciembre del año 36, del año 39, se encuentran en el salón de actos de la Universidad de Salamanca y hay un profesor que está haciendo una apología del franquismo y está escuchando ahí a alguien que fue uno de los rectores de la Universidad de Salamanca, que es uno de los más grandes pensadores y escritores españoles, que se llama don Miguel de Unamuno. Entonces, cuando este profesor, que le llamo tipo significa idea. Es una idea de hombre, no es un hombre de carne y hueso, como diría Unamuno. Cuando este tipo lo que está diciendo es que el franquismo viene a salvar, como nacionalista, a España de los rojos y del comunismo y qué sé yo. Entonces dice, muera la inteligencia. Le salta al cuello don Unamuno, que ese mismo año, poco después, porque eso era en octubre y él muere en diciembre de ese año, le salta al cuello diciéndole, venceréis pero no convenceréis, le dice, porque ustedes son la fuerza bruta. Y ese viva la inteligencia está asociado con viva la muerte. Volvamos a Michel Henry. El objetivismo teórico tiene como consigna el viva la muerte. Esa es la cuestión central. Y yo no puedo ser objetivista y decir que soy una subjetividad y una ipseidad. Por eso, la pregunta que yo les complementaba de las que hemos hecho antes, la verdad es subjetiva o es objetiva. ¿Y qué dicen los filósofos y los científicos? Es objetiva. Y se equivocan metafísicamente. No existe la objetividad. Eso es la muerte. En cambio, la vida es subjetividad, es ipseidad. Subjetividad absoluta, además de los ademases, significa hic et nunc. Hic significa el aquí. Ustedes ahora están aquí, viviendo aquí. No están viviendo en su casa o están viviendo en otro lado, están aquí. La aquidad, la iqueidad, dice aquí Michel Henry. Hic absoluto, porque la vida no se vive en un espacio genérico, no se vive en un tiempo genérico, se vive en el aquí absoluto. Hay subjetividad absoluta y la subjetividad es el aquí absoluto de esa subjetividad, de cada uno de nosotros, y el aquí tuyo es distinto del aquí mío, el aquí de ella es distinto del mío y del tuyo. El aquí de cada quien es un aquí absoluto, dice Henry. El hic es la ipseidad de la subjetividad. El hic es la ipseidad de la subjetividad. Hay ipseidad porque hay una implantación en el aquí absoluto del viviente. Y eso significa, en este hic absoluto,
que el aquí, no puede ser visto jamás. Nadie se ve a sí mismo como si fuese una proyección ectoplasmática desdoblado en el aquí que ve y el aquí que es viéndose a sí mismo. Nadie puede ver al aquí que encarna, en el que está incardinado. Al decir que jamás puede ser visto, es decir que la ipseidad es lo invisible de nuestra subjetividad. No hay visibilidad de la subjetividad. La subjetividad es la fenomenicidad absoluta de la vida. La vida se muestra a sí misma y el mostrarse es invisible. La esencia de la metafísica es la invisibilidad, no la visibilidad. Y lo que nos vienen diciendo los filósofos tradicionalmente y los científicos tradicional y modernamente es que si yo veo más, sé más. Y si yo veo más es porque objetivo mejor. Ese distanciamiento del sujeto respecto al objeto. O nos quedamos con la subjetividad absoluta o pactamos con el distanciamiento, el éxtasis, la exterioridad, el horizonte de visibilidad. Tertium non datur. Tercera posibilidad no existe, lógicamente dicha. Segunda, corolario. Primero, entonces, jamás puede ser visto, y eso connota, mejor dicho, la ipseidad de la subjetividad. Segundo, no siendo visto jamás, tampoco lo es en modo alguno, ni desde ningún allá, porque yo distingo el aquí del allá. Así como hay una aquidad, no hay una allidad que me permita verme a mí desdoblado entre el allí que ve en el aquí que estoy viendo. Es un absurdo. No existe una allidad y lo que existe solamente es la aquidad absoluta, el ik absoluto. Eso es la ipseidad. Y ese ik absoluto es indeclinable y nunca nadie cambia su lugar con él. El lugar que ocupamos nosotros en la vida es un lugar intransferible, inclaudicable, irrenunciable. Tercera consecuencia de esta aquidad, no siendo visto jamás, por no encontrarse en un mundo, por no mostrarse en el éxtasis del ser, por no ser un fenómeno en el sentido de la fenomenología tradicional o moderna, en el sentido griego, este ik absoluto escapa a las categorías que pertenecen a ese mundo y se apoyan en el mundo, por ejemplo la intencionalidad. Aquí se ve a contraluz o a trasluz por qué se critica la intencionalidad. Si hay una intencionalidad de percibir, de yo como percipiente y el algo que es percibido, de yo como observador y algo que es observado, estoy diciendo de que hay un distanciamiento, que hay un éxtasis, que hay una exterioridad. Estoy diciendo que no hay un ik absoluto, que no hay una subjetividad absoluta. Este ego adviene al mundo con el ik del cuerpo. Hemos dicho que hay una distinción entre el cuerpo y la carne. Porque hay una distinción entre el cuerpo objetivo y el cuerpo subjetivo. El cuerpo subjetivo y la subjetividad del cuerpo es la carnalidad. Y nadie piensa, siente, quiere, se angustia y se alegra con la carne del vecino, con el ik del vecino, sino con la carne propia, la subjetividad propia, que es absoluta. ¿Cómo si algo es subjetividad absoluta puede admitir que algo o alguien le diga a uno qué es lo que siente, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, qué es lo que percibe? ¿Quién es la única autoridad para avalar el sentir, el pensar y el querer, el ik de la subjetividad y de la ipseidad? Nadie, nada aparte de eso. Porque si no, nosotros con la intencionalidad caemos
en el núcleo de la fenomenología de tipo husserliano, de tipo heideggeriano, en que un ego, el yo, está constituido por una intencionalidad que le confiere el sentido de ser un ego. Yo soy yo porque hay una autoconstitución de mi yo como yo. Entonces, esa palabra constitución, que es del método fenomenológico, es que el yo adviene desde la intencional autoconstitución del yo. El yo se constituye a sí mismo. Todo ego está constituido por una intencionalidad que le confiere el sentido de ser un ego. La ipseidad de este ego así constituido se reduce al sentido de ser un ego, a mostrarse como un ego. Entonces, no ser un sí mismo, sino mostrarse como siendo un yo, que no es lo mismo, que es la mostración absoluta de ser sí mismo, es la ipseidad, es la subjetividad. En cambio, cuando yo me desdoblo, sea por la intencionalidad, sea por la agilidad o por lo que fuese, estoy enajenándome a mí mismo de mí mismo, renunciando a mi mismidad, a mi ipseidad. La intencionalidad se alza cuando cae la noche. Lo muy poco que ha dicho la filosofía occidental sobre los miembros de la comunidad, lo tomó del cómo de la estructura del mundo. Ya les he mencionado un par de veces aquí, citándolo a Henry, que las categorías de la fenomenología tradicional y moderna son las categorías de la mundanidad, del cómo las cosas aparecen en el mundo. Y la filosofía, como fenomenología pura, absoluta, radical, material, que es la fenomenología de la vida de Henry, le pone una tacha, un barrado al mundo. Yo no percibo lo que percibo en el mundo, como un ser en el mundo, sino que el percibir es el percibir experimentándome a mí mismo como subjetividad absoluta, no en el mundo. Y todas las categorías de la intencionalidad que son del éxtasis del ser en el mundo, son lo que está animado por esta intencionalidad que me saca de la ipseidad, me saca de la mismidad. La intencionalidad se alza al caer la noche, y lo poco que la filosofía occidental ha dicho sobre los miembros de la comunidad lo toma del cómo que es el mundo. Y eso es lo que me lleva a representarme. Representar es presentar como. En la representación yo me represento, la ipseidad me la represento, y la representación del yo es yo me represento. Si hemos dicho que la objetividad y la representación son la negación de la vida, porque la vida no es objetivable y no es representable, entonces, ¿qué tipo de yo es el yo que se representa a sí mismo como yo? No es la ipseidad, sino es un yo autoobjetivado. Es la muerte también, en los sentidos del viva la muerte que hablábamos antes. En la representación el ego se desdobla de un modo extraño. No solo es el objeto de la representación, sino que además es su sujeto. Y los fenomenólogos con Husserl hablan del ego trascendental que acompaña a toda representación, y toda representación es presentada, se ha pensado en función de la presentación, como idéntica a ella misma. Es una tautología. Lo que yo me represento es el yo que se representa al yo que me representa. Yo me represento representándome mi yo, o representándome como yo. Eso es lo que ha dicho Kant, y eso es lo que siguen diciendo todos. Yo soy una simple proposición, dice Kant. Entonces, el hecho de que el ego aparezca en la representación como el polo al que se refiere el representado, y que este polo sea investido de una ipseidad, es una mera representación. La filosofía contemporánea formula una crítica radical a la filosofía del sujeto. Heidegger mismo
lo han visto en el primer artículo que hemos señalado de Fenomenología de la Vida, hace una crítica del sujeto, pero vienen Kant, Hegel, que hablan de una u otra manera del sujeto, y entonces la última filosofía, con la ontología heideggeriana, va a querer criticar al sujeto, pero lo hace también en los carriles de la representación. Y si la vida se representa a sí misma, la vida deja de ser autoafección y pasa a ser algún peldaño de una autognosis, de una autoconciencia. Y la autoafección es la esencia de la vida. La autoafección, para Henry, implica la inmediatez patética del abrazo carnal y subjetivo de experimentarse a sí mismo como viviente, condición esencial para integrar una comunidad. Ser un viviente que se experimenta a sí mismo, no que se desdobla para experimentarse desde fuera de sí mismo. Y eso hace a la comunidad, porque si la ipseidad se origina en esta experiencia que es acósmica, una experiencia que es no mundana, si esta experiencia en tanto efectiva es singular y determinada, resulta finalmente que todo cuanto concierne a la comunidad, a sus miembros y a sus relaciones, se encuentra de entrada expulsado de este mundo que con todo nos parece ser aquel donde los hombres están juntos. La comunidad no es una adición de individualidades que hacen un contrato social para convivir. Eso no es la individualidad del experimentarse a sí mismo de cada individuo como viviente, que es condición esencial de la única y real comunidad, que es la comunidad de los vivientes. Ahora, debiéramos entonces decir que pese a la apariencia, ¿toda comunidad es invisible? Sí, dice Henry, toda comunidad es invisible. Y salen retrocediendo a cuatro patas los cientificistas y los filósofos de la sociedad, de la sociología, y los filósofos de la falsa comunidad, salen corriendo a cuatro patas para afirmar esto, que la sociedad es lo visible. ¿Qué es lo que nos otorga a nosotros, aparentemente, subrayo el adverbio, la mayor dignidad como usuarios de dispositivos electrónicos de última generación? Queremos tener un segundo, un minisegundo de mini gloria subjetiva, entre comillas, porque aparecemos en Facebook, porque nos filmamos comiendo, haciendo pase al perro. Esa es la subjetividad que se aliena a sí misma en un anonimato que es el de estos medios y dispositivos electrónicos y que son de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que lo que hacen, yo quiero ser visto por el otro, la visibilidad. La comunidad es invisible. El voyerismo y el exhibicionismo son dos patologías psicológicas. El exhibicionismo es lo que hacemos nosotros en las redes sociales, el exhibicionismo, y el ser un fisgón, al mismo tiempo que somos exhibicionistas, exhibiendo nuestras patéticas no subjetividades, somos voyeristas de las patéticas no subjetividades de los demás. Eso estoy hablando de una experiencia que todos ustedes, y yo incluido, obviamente no soy exento de esto, hacemos día a día cuando nos sumergimos en la apoteosis de la barbarie que son las redes sociales, que son la democratización de la imbecilidad, como dice Humberto Eco. Eso es lo que hemos democratizado, porque todos podemos a distancia de un toque de tecla estar aparentando que sabemos lo que no sabemos. Si la ciencia no sabe, las redes sociales saben menos aún que la ciencia que no sabe. Por esta cuestión, por la renuncia, que lo único que uno sabe y puede saber es lo de la ipseidad y de la subjetividad. Bien. Bueno, nos quedan unos minutitos. Esto tiene unas consecuencias también metafísicas para la cuestión. Una de las cuestiones claves de la filosofía contemporánea es la cuestión de la intersubjetividad. Y la intersubjetividad viene sufriendo una metamorfosis
Con el nombre expreso de intersubjetividad surge en el año 28-29, cuando un señor que se llama Edmund Husserl da sus últimas lecciones de fenomenología y habla sobre la intersubjetividad. Y habla ahí de la empatía. Simpatizar o empatizar con el otro es cómo se me hace presente y cómo se me da a mí mismo el otro que yo mismo. Entonces Husserl dice como un alter ego, como un otro yo. Antes de Husserl estaba tocando el tema con otro nombre Hegel. En la dialéctica de la fenomenología del espíritu de Hegel tiene una expresión que dice yo soy un nosotros y el nosotros es un yo. Entonces la intersubjetividad es instalarse dialécticamente e idealistamente en el nosotros. Entonces tenemos ahí una lógica absoluta que es la intersubjetividad del nosotros de Hegel. Pasamos a la intersubjetividad nociológica que es la de Husserl. De ahí damos un paso más y pasamos a la intersubjetividad ontológica que es la de Heidegger. El ser con, el ser en y el ser en el mundo y el ser ahí es un ser con otro ser ahí, con otro Dasein, el ser con. Entonces la intersubjetividad queda en la última estación esta del periplo Hegel, Husserl, Heidegger como un ser con. Viene después un señor que se llama Emmanuel Levinas y Emmanuel Levinas va a decir hay que dar análogamente a Michel Henry, como les dije en alguna de las clases, hace una revolución con la fenomenología de Husserl. Y él es el introductor de Husserl en Francia, este lituano que se hace francés. Y él habla que de la intersubjetividad no es lógica, no es nociológica y no es ontológica, sino que es ética. Porque la primacía absoluta, a diferencia de Henry, no es el yo, sino es el otro. Y yo estoy imperado, mandado a hacerme cargo del otro, a hacerme guardián del hermano del otro. Esa es la intersubjetividad ética. Vengamos aquí con Michel Henry a analizar esta cuestión. El paso análogo, pero diferente, que da Michel Henry con esta cuestión que él no la llama de la intersubjetividad. Él analiza el paso del Mitsein, del ser con de Heidegger, y él dice, en la fenomenología hubo otros despliegues distintos de ese, que era la tesis de Max Scheler, un gran filósofo, que era un poco más joven que Husserl, y que habla, Scheler y Husserl, y una brillante discípula de Husserl, que hace su tesis doctoral sobre la facultad de la empatía, es Santa Edith Stein, una carmelita de origen judío que muere en Auschwitz. Ella habla de la empatía y toca ese tema que había dejado planteado Husserl de la cuestión de la empatía y la cuestión de la intersubjetividad. Percibo o alcanzo directamente en mi intencionalidad, dicen estos señores, Scheler, Husserl, Edith Stein, percibo intencionalmente el ser psicofísico del otro. Cuando yo veo una mesa, veo la intencionalidad de la mesa, que es un ser, no es un ser ahí, sino que es una cosa. Pero cuando yo veo una persona, otra persona, intuyo intencionalmente, dicen ellos, el ser psicofísico del otro. Y eso es intuir un cuerpo viviente. Yo veo el piso y veo que es algo inorgánico. Veo una persona y veo un cuerpo viviente. Cuerpo viviente se dice en alemán Leib, L-E y latina B larga. Y cuerpo físico o inorgánico se dice Körper, K o con diéresis R-P-E-R. El cuerpo no es lo mismo que el cuerpo viviente. Entonces, cuando yo digo que intuyo el cuerpo viviente, el ser psicofísico del otro, estoy diciendo que me introduzco en el psiquismo del otro. El psiquismo del otro, su alma, es realmente diferente del cuerpo como cosa.
Porque en la percepción del cuerpo psíquico del otro solo se percibe el cuerpo y no se percibe el alma. El alma no es percibida y no se da a mí, sino que es apresentada. La apresentación es un término filosófico que la usa Husserl, pero ya la ha usado antes el señor Leibniz, la ha usado después el señor Kant. Decir que yo percibo no es lo mismo que decir que yo me apercibo. La apercepción es una percepción consciente y la percepción es una percepción no consciente. Un animal puede tener una percepción, pero la ipseidad tiene una apercepción. Hasta ahí seguimos con la fenomenología que está describiendo el señor Henri de Husserl, de Scheler y de Edith Stein. ¿Y por qué yo puedo apercibirme del otro, percibir conscientemente que el otro es un otro, yo? ¿Será porque es el otro? Tal vez sea por una razón más última. Lo que constituye el ser de un ego, o sea, el otro, o yo mismo, el otro como un alter ego, o el ego, es la ipseidad, es el aquí absoluto de la subjetividad de la vida. ¿Por qué yo puedo apercibirme del otro? Porque el otro es una iqueidad, un aquí absoluto, una subjetividad. Hemos dicho el principio de individuación es la subjetividad. Y hay un abismo que se ahonda bajo el paso de la fenomenología intencional, que es la no perceptibilidad de la ipseidad de la vida. Dicho corto y claro, la vida no es visible, la vida no es objetivable, la vida no es representable, la vida es vivible, en tanto vivible significa experimentarse a sí mismo viviendo, inmediatamente, sin distancia. Y lo psíquico se presenta como una realidad trascendente y como correlato de una intencionalidad posible para los señores fenomenólogos tradicionales, porque ellos están buscando bajo la huella del logos, bajo la huella de la conciencia teorética, y no bajo el imperativo viviente y existencial de la afectividad. Yo tengo esa percepción de mí mismo y del otro, en tanto hay una afectividad, no una intencionalidad cognoscitiva y teorética. Son predicados axiológicos y afectivos lo que aquí importan. La esencia de la ipseidad y la esencia de la vida tiene que ver con la afectividad. Ahora, esta esencia de la vida, nosotros, dice Henri, la pensamos como autoafección. Y eso es lo que hace de esta vida, en cada ocasión, un viviente de esta vida. Y para vivir uno tiene que sufrir, y eso no es letra del tango, pero todo vivir es un sufrir, todo vivir es un padecer. Y ese sufrir del vivir, que constituye la esencia de la vida, es lo que nos lleva a nosotros al planteo que ha sugerido Michel Henry en su fenomenología de la vida. Y se pregunta aquí, si la afectividad es la esencia de la vida, ¿por qué existe la fuerza del afecto? La fuerza de la afectividad. ¿Por qué el afecto es una fuerza?, se pregunta él. ¿Y en qué sentido la cuestión del binomio primordial, fuerza-afecto, es la cuestión que nos ocupa, la cuestión de la comunidad? Hay una expresión que no la usa aquí Michel Henry, que es un término, se podría decir, técnico de la filosofía de lo social, que dice que para que exista una comunidad tiene que haber una affectio societatis, una afección de los miembros de esa comunidad. Personas que son como puercoespines, usando una metáfora que se usa, no pueden constituir una comunidad, porque las púas de uno lo pinchan al cuerpo del otro. Entonces la affectio societatis es que no vayamos por la vida como puercoespines,
sino que vayamos a la vida en la búsqueda de esa afectividad que nos hace miembros cabales de una comunidad de vivientes. Por eso de la afectividad, del ápice de la afectividad, ya estaba en la intuición decisiva de Renato Descartes, cuando suponía que el mundo en su totalidad tenía que ser puesto entre paréntesis. Esos son los alcances geniales, genialísimos del señor Descartes. Poner entre paréntesis el mundo es el miedo que uno experimenta en un sueño, y si uno experimenta miedo cuando está soñando, puede ser que no haya ningún fundamento objetivo para ese miedo, pero el miedo es real. No hay nada más real que una pesadilla de la que uno se despierta angustiado porque lo ha vivenciado a lo que me mete miedo como real. Ahora, cuando nosotros estamos lanzados para vivir la aventura de una comunidad de vivientes, no podemos hacerlo sino desde esta autoafección de la subjetividad, desde esta autoimpresión, desde este sufrir primitivo de una vida arrinconada contra sí. ¿Y qué significa esa vida arrinconada contra sí en la concepción de la comunidad? ¿No es la concepción de la comunidad una especie de reducción? ¿No es en el mundo y en función del mundo que se edifica una socialidad concreta? Se pregunta Henry. Y nosotros tenemos que negar eso. No se vive comunitariamente en el marco o en el horizonte del mundo. No es en el mundo donde la comunidad se realiza, donde el encuentro ocurre, donde la pareja sexual se acopla. ¿Cómo excluir aquí los poderes de la representación? ¿Acaso no quieren tocarse los amantes? Está la cuestión de la caricia, de la ternura, de la piel. Eso es lo fundamental. Y se contesta a sí mismo a esa pregunta de los amantes. ¿No quieren los amantes acaso tocarse? Y dice, ¿qué quieren tocar? ¿Qué queremos tocar cuando somos amantes? La sensación del otro. Queremos tocar la vida del otro. Y esto es lo que nunca sucede. Yo nunca puedo tocar la vida del otro. La vida no solo es invisible, inaudible, ingustable, sino que es intangible. Yo no puedo tocar con la ternura y con la caricia al otro. El otro es la vida del otro que se experimenta a sí misma. Eso quiere decir que yo no puedo nunca experimentar al otro. Es que ustedes pueden relatar y describir, por supuesto que es una pregunta capciosa la mía, ¿pueden relatar o describir alguna experiencia del otro en tanto que otro? No, es una representación del otro que se hacen ustedes, porque ustedes mismos no tienen una representación de su vida. ¿Qué pasa cuando hay un acoplamiento erótico? La caricia persigue las huellas del placer del otro, lo invoca, pero lo que toca es el cuerpo objeto del otro. Nosotros decimos que la prostitución o la promiscuidad es una objetivación de la mujer y estamos todos de acuerdo y es políticamente correcto rechazar la objetivación de la mujer. Es que toda relación erótica es una objetivación cuando tiene la pretensión de tocar o apropiarse o someter al otro. No es que solo la mujer. Todos los acoplamientos sexuales son, cuando están no pensados con el erotismo cabal, que no es del acoplamiento, no es de la fusión y la confusión de las pieles, sino que es la absoluta independencia y autonomía de la percepción inmediata de la vida de cada viviente. Por eso él dice, no es el cuerpo original que es radicalmente subjetivo lo que toca el acoplamiento erótico, radicalmente inmanente, su placer en sí que se halla fuera del mundo, fuera de cualquier mundo posible. Y por eso nosotros, cuanto más fuerte, cuanto más unificador, estemos en el acoplamiento asociativo, estamos hablando en términos medio complejos, pero está hablando de la cópula sexual.
Más evidente ha de ser la simple apresentación, es decir, la alteridad que crece en él hasta el abismo que separa para siempre dos lugares, dos ik. Hay dos aquí absolutos en el acoplamiento sexual. Y si son absolutos, la palabra absoluto hay que entenderla, hay que saber cómo la está usando, es separado de lo otro, separado de todo lo otro, eso es lo absoluto. Entonces, es la inmanencia y es la experiencia inmediata de sí mismo que tiende un abismo con el otro. Por muy íntimo que sea mi acoplamiento erótico con la otra o con el otro, nunca será tocarla a la otra o tocarlo al otro, nunca puede ser, porque lo que toco es el cuerpo objetivo, no toco el cuerpo en su subjetividad. El abismo en y por el cual el otro es otro, así dice este señor. Y terminemos entonces. La comunidad es una napa afectiva subterránea y en ella cada uno bebe el mismo agua de esa fuente y de ese pozo que él mismo es, sin distinguirse de sí mismo, sin distinguirse del otro o sin distinguirse del fondo. O sea, experimentarse a sí mismo como viviente, miembro de la comunidad, es no distinguirse, porque en mi mismidad yo experimento al otro en tanto que otro. Hagamos una glosa muy grosera, poco sutil, del segundo mandamiento de los dos mandamientos del cristianismo: amar al prójimo como a sí mismo. No hay frase quizás más malentendida que esa. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a sí mismo? ¿Que todo acto de altruismo es un acto de egoísmo? No, es esto que acaba de decir Henry. Yo me experimento a mí mismo experimentando al otro y al fondo con mayúscula, que es el fondo de la mismidad mía y del otro. Entonces no hay distinción entre el mismo y el otro. El mundo está lleno de resonancias y constituye un cosmos de seres que ejercen una acción espiritual. La materia muerta es un espíritu viviente. Por eso es que la pintura, por ejemplo, no es la figuración de cosas exteriores, sino que la pintura es la expresión de su realidad interior, de una sonoridad interior. Es decir, yo he dado una charla hace poco en la Facultad de Arquitectura, en el marco de estas actividades del paro, y hablaba de los castillos en el aire y las ciudades invisibles, para hablar de que la arquitectura esencial es la arquitectura ideal, la ciudad esencial es la ciudad ideal o celestial, Jerusalén, porque cualquier puesta en materia de esas casas, palacios o ciudades es una degradación respecto de esa idea. Y decía esta cuestión, esa interioridad, es la intimidad. Cuando una casa está en la mente del arquitecto, ya está más real que cualquier realidad que después la encarne o la materialice. Y eso dice de la pintura de Kandinsky, este señor. La pintura es la expresión de una interioridad. La pintura no es pintar cosas, no es sacarse una selfie. Sacar una selfie es lo menos interior que hay en la interioridad del que se fotografía con la selfie. Es pura exterioridad, o sea, pura nada, pura muerte. La interioridad es lo único que está en el sentido de la vida, la expresión de la realidad interior. Bueno, terminamos ahí, sí, diga. Cuando ustedes el ejemplo de la objetivación de la mujer en la prostitución o las relaciones sexuales, sí, sí. Pero más en verla cuando es negativo también habla de justificación. Sí, sí. Y que no es lo mismo en ese sentido que la objetivación de no poder tocar la vida de otros, sino que está la comunidad de personas para poner un objeto para uso. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero ahí es muy interesante la acotación porque usó las dos palabras, objeto y cosa. Claro. Entonces yo antes de que exista la metafísica de la representación de Kant, hablaba de cosa, o sea, los que cosificaban a la mujer en la Edad Media no las objetivaban,
La palabra objetivación viene después de la modernidad, pero una y otra son igualmente patéticas y horrorosas, patéticas en el mal sentido de la palabra y horrorosas, porque es quitar la dignidad de la mujer o del varón. Si eso no es cuestión de género, el género es una abstracción. Lo que existe concretamente es el hombre, varón o mujer, de carne y hueso. Todo lo demás son constructos objetivos, ideológicos, no reales. Y todos ellos, sea en nombre de la ideología del género, sea en nombre de la ideología del patriarcalismo y del machismo, cojean metafísicamente de la misma pata, porque están desubjetivizando la subjetividad absoluta del individuo de carne y hueso. No sé si estás de acuerdo o no. Más o menos. El viernes no, porque el miércoles que viene, si Dios quiere, seguimos en paro, seguimos aquí. Si no hay paro, en el aula de siempre. De nada. Hasta luego.